Acompaña el pensador, escritor ecuatoriano, el señor Francisco Núñez del Arco Proaños. Caballero, ¿cómo se encuentra hoy? Encantado, Fernando, nuevamente de estar aquí. Continuamos esta serie y hoy vamos a hablar, para aquellos que no hayan visto los otros videos, por favor véanlos, este es el séptimo. Obviamente estoy haciendo más videos con otras personas, pero en este episodio vamos a conectar todo lo que hemos discutido y vamos a conectarlo con un asunto muy importante y muy apremiante ahora mismo, ¿verdad? Al momento que estamos grabando esto. Y hoy vamos a hablar respecto, digamos, a una especie de virus, o digamos, mejor dicho, una especie de evolución del mismo hierro de la independencia, ¿verdad? Del mismo hierro decimonónico, ¿verdad? De cómo esas guerras de independencia se traducen en gobiernos liberales modernos y cómo eso abre paso al secularismo extremo, cómo eso abre paso al socialismo, y empezamos el siglo XX y entre los décadas del 10, del 20, del 30 y hasta del 40, pues tenemos el desarrollo de lo que se van a llamar los partidos comunistas o de corte izquierdista o de corte de avanzada socialista, ¿verdad? Claro. Y vamos a tener el hito cubano que va a subsiguientemente afectar todo el continente. Y por último tocamos el tema del socialismo del siglo XXI. Y lo notorio de este tema es que todos los países de Latinoamérica tienen estos grupos, ¿verdad? Estos grupos van por diferentes nombres y vamos a hablar respecto al comunismo y al socialismo y sus diferentes vertientes en Hispanoamérica durante el siglo XX. Francisco, ¿cómo podemos empezar con este tema para desembocar en pues, la crisis venezolana que tenemos hoy en día? Que eventualmente vamos a hablar de esto al final. Claro. Bueno, como hablamos en el primer video de todos, en la primera charla que tuvimos contigo, o sea, la raíz del mal en Occidente es la Revolución Francesa. Ya Claro. había habido, o sea, la Revolución Francesa por expandir todos estos ideales, el igualitarismo es la base del comunismo, o sea, los liberales siempre se quieren lavar las manos y decir que no tienen nada que ver con el comunismo o el socialismo, pero no es así. En realidad es esa base del pensamiento igualitario, de que todos nacemos libres e iguales, y la igualdad ante la ley, que hace posible que después venga el comunismo, y el socialismo y el comunismo. De hecho, o sea, no es algo novedoso, o sea, el marxismo, digamos, es la teoría más elaborada sobre esta visión materialista, igualitaria y secularizada del pensamiento religioso y metafísico de la tradición judio-cristiana, ¿no? Porque al final lo que hace Marx es tomar mucho de ese pensamiento, de esa tradición y lo seculariza, o sea, pasa, y el mismo Marx lo dice, ¿no? O sea, pasa de hablar, ya no es un cielo para todos iguales, hijos de Dios, después de esta vida, ya después de la muerte, sino es aquí la utopía que tiene que hacerse, en fin, todo ese mal, esa ausencia de realidad del pensamiento, toda esa visión utópica, siempre acaba llevando a la distopía, ¿no? En vez de quieren traer el cielo a la tierra, pero acaban trayendo el infierno. Entonces, desde la antigüedad hubo alguna gente que pensó cosas similares, pero nunca había eclosionado de esta manera. Quizá inclusive, no sé, si vamos en tiempos no tan remotos a los nuestros, en la Edad Media, un Joaquín de Fiore, que es un místico italiano, ya había tenido un tipo de pensamiento social que se podría calificar inclusive de socialista, sino de comunista. Y bueno, y después, o sea, hay muchos otros casos, pero después ya en la Revolución Francesa. Podemos citar quizás a Tomás Moro también con Utopía. También, sí, que es muy delicado, porque Tomás Moro escribió Utopía, digamos, como un intento de una función moralizadora, no sé si como una idea de proyectar esto en la política real, ¿no? Claro. Entonces, que después lo hayan... Y si tú lees a Tomás Moro, muchos de los preceptos que hay en la Utopía, o sea, en el libro, se ven hoy en día. Y muchos son también no en el sentido teórico o político, sino en el sentido simbólico. Tú ves muchas cosas en Utopía que se expresan en el socialismo y que se expresan
también en la cultura popular americana, ¿verdad? La idea de que únicamente los esclavos iban a usar oro, ¿verdad? Y ahora vemos a todos los raperos y a todas las figuras populares usando oro y Claro. ostentando joyas cuando probablemente no son de estirpe, tú sabes, de clase alta o tienen capital, sino que meramente lo compran con crédito o lo compran para aparentar. Pero disculpa que te interrumpa con esa coyuntura. Sí, sí, claro, lo que quieren es lucir. Claro. La apariencia, no es la época de la apariencia. Y después, bueno, más, o sea, sí, la utopía, de hecho, pues es la palabra que se utiliza bien para definir al socialismo, al comunismo, es lo utópico, porque lo utópico es irrealizable y es nefasto, porque eso es desconocer la realidad humana y no entender lo que es el hombre. Entonces, hay que entender que lamentablemente, nos guste o no, el hombre tiende a lo bajo, tiende a la facilidad, tiende al conformismo, tiende al facilismo, tiende a la ausencia de mérito, tiende a lo peor. Entonces, si se le deja de por sí en una sociedad ese tipo de ideal, alguien que lo manifieste como forma de gobierno necesariamente va a acabar en algo nefasto, como el socialismo y el comunismo lo ha demostrado a lo largo de la historia. Y además tiende al desconocimiento natural de las diferencias ontológicas, biológicas y sociales a raíz de estas que se producen en todas las sociedades, inclusive en la moderna, aunque es subvertido y cambiado, porque hoy estamos en una sociedad materialista donde rige un sistema social de clases económicas y no de estamentos o de castas basadas en principios ontológicos, biológicos y espirituales, ¿no? No es el suelo y la sangre, sino que ahora es el oro nada más. Y el crédito. El crédito, la usura, que es la peor, usura, ¿no? obviamente, claro. La usura porque es ilógico, en fin, pero no vamos a hablar de ese tema hoy. El tema es que ya en la Revolución Francesa los mismos jacobinos ya eran rojos, o sea, los jacobinos ya eran protocomunistas y nosotros nos ponemos a ver lo que pasa en Francia. El primer gobierno comunista que se instaura en la historia de la humanidad es en la Comuna de París de 1872. De hecho, Francia tiene la desgracia de ser el país con más revoluciones habidas en su historia por haber, ¿no? Entre 1789 y 1872, que se produce la Comuna de París, hay otras 3 revoluciones en el medio, y siempre para ahondar los errores de la revolución anterior y profundizar más estas nefastas conclusiones políticas, sociales, espirituales, porque al final esto es un tema espiritual, ¿no? Es el rechazo, mejor dicho, de todo lo espiritual y decir que existe solamente la realidad palpable y visible por los sentidos y que no hay nada más, entonces solo somos materia, como también dijimos en el primer video, que eso es justamente la modernidad, ¿no? O sea, solo es esto, somos polvo, no hay nada más y bueno, entonces este polvo hay que darle un sentido trascendente y ese sentido acaba siendo un infierno en la tierra porque no es un sentido, porque nunca vamos a ser todos iguales, nunca vamos a tener todos lo mismo. O sea, no, ni la naturaleza, ni la lógica, ni los procesos propios del devenir humano van a permitir que eso suceda. Inclusive en los países comunistas, cuando finalmente se hace la revolución y se acaba con lo que se llama, por ejemplo, en Rusia, que fue el mayor experimento comunista, que se llamaban los bourgeois o el burgués, que se metía ahí a todo el mundo, a la nobleza, a todos los que no eran comunistas, porque esta también heredada de la tradición subversiva francesa, los comunistas, al igual que los liberales, llamaban burgueses, que era el término que tenían los comunistas, y los liberales, en cambio, les llamaban liberticidas, a todos los que no estaban de acuerdo con ellos, inclusive los propios liberales u otros comunistas que no eran los de la facción predominante, ¿no? Y se fueron cargando así a millones de personas, mataron millones de personas y finalmente instauraron una élite propia, porque las sociedades funcionan así, siempre va a haber un grupo que gobierne y otros que obedezcan y otros que hagan, y la Unión Soviética fue la mayor prueba de que ni en el comunismo deja de existir una élite gobernante. O sea, volvió la antigua élite histórica de la nobleza, pero se creó esta nueva élite esta contraélite comunista que tiene un nombre, se me va. ¿Cómo le decían? El bolchevique. Comintern,
No, el Comintern, El me Comintern parece. era la tercera internacional, ¿no? Sí, no, no, pero tenía un nombre, esta élite comunista, se me va el nombre. Yo, Bueno, yo, no importa. yo quería abundar a lo que has mencionado, que es muy cierto lo que tú dices de cómo el marxismo parte de un marco pues judeocristiano y citando a Nicolás Comentario y la que a mí me fascina. Él dijo una vez que el cristianismo era la abuela del marxismo hasta cierto punto, ¿verdad? Y también podemos ver la alzada del cristianismo en el mundo antiguo como, y a algunas personas no les va a gustar escuchar esto, pero es la realidad. O sea, el cristianismo en el mundo antiguo pues también fue un movimiento revolucionario que apelaba en gran medida a las grandes masas, pues, a las grandes masas del mundo antiguo. Y otra cosa que menciona, yo a veces comparo a los jacobinos con los bolcheviques, y tienen mucha similitud en el sentido de que ambos fueron responsables de mucha sangre, y la Revolución Francesa sin duda alguna es una de las cosas más aberrantes en la historia moderna europea. Y también los bolcheviques comparten más o menos eso en el siglo XX, ¿verdad? De cómo la ideología une a diferentes hombres y los lanza en una aventura de matanza y de injusticia. Y otra cosa que vemos es la progresión, que ya hemos hablado de esto en otros capítulos, la idea de cómo el secularismo da paso al liberalismo, y cómo el liberalismo da paso al socialismo, y cómo el socialismo da paso al comunismo, y cómo el comunismo da paso a las diferentes expresiones del marxismo cultural. Y es cómo esa idea de progreso se ve expresada a través de esos movimientos, ¿verdad? De cómo hoy decimos, la revolución viene mañana, y llegaba mañana y dicen, no, no, hay que hacer esta otra revolución. Y así es como vemos cómo el progreso a través de este discurso político se perpetúa en una búsqueda eterna por lo inalcanzable, ¿verdad? Y esa es básicamente la historia de la modernidad. Y no tan solo vemos eso, vemos también cómo los radicales de ayer se vuelven en los conservadores de hoy. Y no en el sentido pichoso del bicho, sino en el sentido histórico, de cómo los liberales decimonónicos hoy realmente son los conservadores en las democracias modernas, de los conservadores en el sentido fiscal, ¿verdad? De personas que auspician pues ciertos elementos que se podrían ver como si fueran de derecha, pero que realmente son más de izquierda a centro, desde una perspectiva histórica más grande, que de derecha real en el sentido tradicionalista. Pero sí, sin duda alguna, el comunismo fue lamentablemente una de las notas más agrias del siglo XX, y justo con la venida de los bolcheviques es que empieza este auge del socialismo, o por lo menos del comunismo per se, porque ya habían algunos grupos socialistas en algunas partes de Hispanoamérica, si no me equivoco, en el Cono Sur, creo que habían grupos socialistas en Chile, en Argentina, pero grupos comunistas per se no se cuajan hasta la década de los 10 en el siglo XX. Continúa, disculpa que te interrumpa. No, muy bien, muy buena tu interrupción porque aportaste muchas cosas importantes que hay que mencionarlas. O sea, como un dato simbólico nada más para no andar en este tema del estudio de las ideas de lo que es el comunismo, porque eso se puede profundizar, y lo nefasto y lo irrealizable y lo absurdo que es, y desde los puntos de vista prácticos y teóricos, ¿Y pero cómo también crean, tampoco. y cómo crean una facsímil moderna? O sea, ¿cómo crean un régimen facsímil moderno al régimen tradicional? Como tú mencionas, se gestan las mismas jerarquías, se gesta una contraélite, y al fin del día lo que tenemos es, tú sabes, una igualdad basada en arrasar todo lo que es diferente, una igualdad basada en los denominadores comunes menores, ¿verdad? Y ahí es que entra la desgracia y la tragedia y la sangre, disculpa. Claro, o sea, es que la igualdad nunca va a existir, ¿no? Y siempre que alguien Correcto. pregunte, siempre va a haber muertos, siempre va a haber tragedia, siempre va a haber desastre, y en el fondo hay un trasfondo real espiritual porque la gente a veces solo rebaja el análisis a lo económico y a lo político, y va más allá de eso, ¿no? En realidad es la idea de que esto se tiene que manifestar de una forma para humillar y destruir todos los principios anteriores de las sociedades tradicionales, y que se basan al final en el espíritu inmanente, que digo, inmanente y sí, y trascendente del hombre, La ¿no? magia, claro, la magia, claro. En la realidad que está más allá de esta realidad visible. Pero en fin, como un dato simbólico sobre los bolcheviques y los jacobinos, siempre me llamó la atención, y lo han corroborado varios historiadores que he leído,
que el himno que cantaban los bolcheviques en la revolución de 1917 era la Marsellesa, ¿no? El himno de la Revolución Francesa. Ese fue el himno de los revolucionarios rusos. Entonces, la base también, el sustrato cultural, ideológico de estos movimientos revolucionarios es el mismo. Bueno, nuestro continente, lamentablemente, ya con la decisión que significó la independencia del mundo más cercano a la tradición, vinieron el liberalismo. En el caso del Ecuador, por ejemplo, que obviamente es el que más conozco, ya había un tipo de liberalismo rojo en la misma época de la República, antes de que hubieran grupos socialistas y demás, aunque después, como tú dices, ya cuando llegan al poder, siempre llaman a estos grupos, o sea, se vuelven conservadores, porque eso es algo natural. Todo grupo que llega al poder se vuelve conservador porque quiere conservar el poder. Claro. Entonces es obvio. Entonces lo que quieren es conservar el poder y ganado y la posición. Y se van a poner conservadores en relación a su posición, ¿no? No a lo anterior. Eso pasó con liberales, con los comunistas y socialistas. También pasó cuando suben al poder, están queriendo, son conservadores, pero de su poder y de su posición, ¿no? Y de nada más. Pero aquí había un liberalismo rojo que en toda Hispanoamérica igual se seguía, en Centroamérica sobre todo. De hecho, aquí este tipo de liberales se les llamaba liberales rojos. Esa era la palabra, el nombre que se les daba. Y que tuvieron expresiones quizá un poco más vinculados a concepciones de izquierda, no sé, un Cipriano Castro en Venezuela, puede ser. Se me va el nombre de algún dictador centroamericano. Y aquí en el Ecuador también algunos miembros del Partido Liberal Radical, pero en fin. Pero después ya propiamente viene esto a expresarse con el triunfo de la Unión Soviética, el real inicio y participación de grupos y partidos y movimientos socialistas y comunistas que antes eran minúsculos, Claro, satélites, claro. Eran pequeños. eran marginales, eran pequeños grupos que no tenían cómo organizarse. Y de hecho, hay que entender lo que pasa a finales del siglo XIX e inicios del XX en el mundo católico, en el que está incluido Hispanoamérica, pues parte del mundo católico. De parte del Vaticano, hay una reacción en contra de todo lo que estaba pasando en Europa, sobre todo con estas revoluciones. Y en la segunda mitad del siglo XIX, el Papa León XIII emite esta bula sobre la doctrina social de la Iglesia, que se me va el nombre, lo voy a buscar. Era una encíclica, temas, ¿no? ¿no? Era la encíclica. Claro, doctrina, papá. Hace Que tanto que también no hablo de estos temas. que critica también a los francomasones, o esa es la anterior. No, hay que buscarlo. Los teólogos No, escribir aquí abajo. Este es puntual. Con esta doctrina se inaugura lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, que antes no existía. Ya, La okay. doctrina social de la Iglesia es algo completamente revolucionario a partir de este Papa. Y déjame buscarlo porque el nombre es importante para entender lo que pasa en Hispanoamérica, porque el socialismo y el comunismo no tienen el pegue que tienen en Europa, porque en nuestros países, a diferencia de Europa, eran completamente católicos, a pesar de la independencia y a pesar de las revoluciones liberales y todas estas cosas. Nuestros países nunca dejaron de tener esta aproximación a su realidad católica, cosa que en Francia ya no pasaba. Francia era un país laico, laicizado, y en el resto de los países protestantes igual, entonces había una mayor facilidad de que estas ideas se adentraran en la mentalidad de las personas, ¿no? Rerum novarum. Esa es la encíclica que saca el Papa León XIII. ¿En qué año es? 1800. Déjame ver, Rerum novarum. Bueno, y a partir de eso pasa una cosa muy interesante, que son los grupos católicos los que empiezan a hablar de la derecha católica conservadora, los que empiezan a tratar los temas sociales en Hispanoamérica y empiezan a crear grupos para tratar esto y se adelantan a los partidos y movimientos socialistas y comunistas que no existían. 1891 es la encíclica Rerum novarum, que en esa época todavía no existían en nuestros países. Se adelantan con más de 2 o 3 décadas en muchos casos y empiezan a hacer un trabajo con los movimientos obreros y demás, o artesanales, porque también había pequeños movimientos obreros, porque nuestros países como se desindustrializaron y pasaron a ser agrícolas. Pero en el caso de Ecuador, por ejemplo, había el Centro Católico de Obreros, que los fundaron más bien gente de la élite histórica
de la sierra ecuatoriana, como Jacinto Gijón y Camaño, Julio Tobar Donoso, entre otros, ¿no? Que venían de la escuela del pensamiento de García Moreno y fundaron justamente este Centro Católico de Obreros con esta idea de brindar estas ideas sociales, pero desde la derecha y desde el catolicismo, inclusive con una posición anticapitalista, ¿no? Porque es una derecha anticapitalista que a mucha gente no le puede caber que haya eso, pero hay una derecha anticapitalista y católica. Entonces, con eso, en Hispanoamérica, al inicio no pegan estos movimientos porque hay toda esta política de la doctrina social de la Iglesia. Y como no había tampoco organización ni financiación propia de los pequeños grupos comunistas que ya existían, sobre todo en países como Argentina que tienen y Brasil, que tienen una gran migración europea en el siglo, finales del XIX, inicios del XX, entonces llegan muchos anarquistas y comunistas desde Europa y con sus ideas tratan de organizarse, pero no tenían los medios. Entonces en Argentina y Brasil se va a ver más esta presencia, pero tampoco organizada lo suficiente como para poder armarse un partido, ni con los medios suficientes, y entonces empiezan a actuar de forma violenta, con atentados, el famoso atentado contra este policía Falcón, que se me va el nombre, que hace poco una feminista quiso atentar en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires contra la tumba de Falcón, porque era un símbolo como que de la autoridad, y ellos querían nuevamente hacer esto, y le explotó la bomba en las manos y se desfiguró a esta chica, ¿no? Interesante el simbolismo de eso. Y en Brasil también había como que más organización, pero sobre todo por la migración europea, porque la población aquí americana no era muy afecta a esas ideas, y los pequeños grupos más intelectuales más bien provenían de la clase alta. Curiosamente, los primeros movimientos socialistas vienen de miembros de la clase alta, porque bueno, es obvio, de la clase, Bueno, es la usualmente es así. Usualmente. Es la gente que lee, Claro. es la gente que viaja, es la gente que estudia, es la gente que sabe, ¿no? Entonces, acá el Partido Socialista lo fundó un latifundista y miembro de una oligárquica, Manuel Larrea y Gijón, me parece, o Carrión, no me acuerdo, no, Gijón creo que era el otro apellido. Entonces, igual, no sé, otro, el coronel Juan Manuel Lazo también decía que era socialista, pero era también como que por moda. Pero la verdad es que ellos tuvieron responsabilidad social en abrir estos movimientos, porque al ser gente de una clase superior, social y económicamente hablando, también dieron como que legitimaron esto que existiera de una forma más aceptada en las sociedades que de otra manera no se hubieran dado. Entonces, había unos miembros de la élite también histórica, social, económica, un poco intelectual, que trataban desde la derecha católica de captar esto, y desde el otro lado también había otros que en cambio querían ya abrir el socialismo. Y viene la revolución de Rusia de 1917. Entonces, entre la revolución y la pacificación de Rusia, la guerra civil que dura hasta 1921, y ya el establecimiento total de la Unión Soviética, que será a mediados de la década del 20, ya sin problemas ni nada, ya pudieron matar 15 millones de personas tranquilamente hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que eso es lo que también no se cuenta. De esos genocidios nadie habla. Entonces yo voy a esa organización, y ya desde América y otras partes del mundo, al haber por primera vez un Estado comunista con recursos para poder financiar y la revolución mundial, porque ellos lo que quieren es la revolución mundial, Conquista empezaron global, exacto. estos grupos en la década de 1920 en nuestro continente a recibir financiamiento desde la Unión Soviética. Y así pudieron empezar a organizarse y a hacer partidos y hacer movimientos ya para poder participar electoralmente, no solo como una expresión callejera, sino como algo, una organización política. Eso fue igual, o sea, si uno analiza los surgimientos de los partidos comunistas, la mayoría de los partidos comunistas, como el del Ecuador, surgen en la década del 20. Correcto. Y es bajo esta esfera, ¿no? Y fue un interés de la Revolución Mundial. La Revolución Mundial, porque a la final la Unión Soviética, yo siempre me acordaré cuando estaba haciendo investigación para mi libro El Ecuador y la Alemania nazi, que había un oficio del encargado de negocios del Ecuador en Berlín en la década del 30, me parece que es del año 37 o 38 este documento, no me acuerdo, que tenían algún tema que tratar con la Unión Soviética por un tema urgente de algún ecuatoriano, me parece que estaba en el territorio de la Unión Soviética, y nosotros no teníamos relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética las abrimos después de la Segunda Guerra Mundial. No establecimos relaciones con ellos nunca antes de eso.
Y entonces, a través del agregado del encargado de negocios del Ecuador en Berlín, se comunicó con la Embajada de la Unión Soviética en Berlín para tratar sobre este tema. Y la Embajada de la Unión Soviética al encargado de negocios del Ecuador le respondió que la Unión Soviética no sabía que era el Ecuador. Entonces, que no podían ayudarle porque ni siquiera reconocía que existía un país que se llamaba así. Y los soviéticos trataban de esa manera. O sea, ese era el nivel de prepotencia y de estupidez de los soviéticos, ¿no? Que esas cosas es importante mencionarlas porque pasan de lo anecdótico No, no, a lo esencial de la forma de ser de la gente que estaba gobernando la Unión Soviética, comparando, por ejemplo, con el mismo caso alemán. En cambio, Alemania no solo que sabía que existíamos, sino que hasta nos homenajeaban, ¿no? claro. Entonces, son realidades. ¿Por qué? Porque al comunista no le interesaba el país o no, lo que le interesaba era la revolución mundial. La revolución, Por el eso, caos, claro. por eso financiaban a estos movimientos. Y acá se organizaron bien. En el caso ecuatoriano, llegaron inclusive a formar el gobierno en 1944, cuando viene la revolución que se le llama Gloriosa, que es una revuelta en contra de un expresidente, Alberto Arroyo del Río. Por una serie de situaciones se lo echa del poder y viene Velasco Ibarra, que es un gran caudillo populista ecuatoriano de la mitad desde la década del 30 hasta el 70 en el Ecuador fue la figura política principal del país. Y en esa coalición por primera vez entran los comunistas. Oh. Porque nunca habían, en esa coalición por primera vez entran los comunistas y después en ese gobierno y otros, Velasco Ibarra y otros presidentes tienen que empezar a negociar con los comunistas porque empiezan a tener un respaldo popular y para que no haya revolución, entonces les ceden cargos en el gobierno, les dan ministerios, les dan instituciones y así de a poco, por ejemplo, se fueron tomando la educación. Se tomaron el Ministerio de Educación, se tomaron la cultura, porque en cambio la gente de la derecha, liberal, de derecha entre comillas, se entendió por completo de eso y era como una negociación política y se le entregaba esas partes del Estado y de las instituciones del país para que ellos tuvieran eso y no molestaran con la otra parte económica, que era lo que más les preocupaba a las contraélites oligárquicas ecuatorianas, hacer plata y nada más, como judíos. Y a la final ese fue un error funesto porque esta gente nunca logró llegar al poder desde esa época directamente, pero adoctrinó y educó desde la década de los 50 en adelante a través del sistema de educación a generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de ecuatorianos que se criaron con estupideces terribles en la cabeza, ¿no? Como la leyenda negra que ya hemos hablado, diferentes tipos de indoctrinamiento. Pero no solo la leyenda negra, o sea, en algunos casos, en la educación pública al menos ya era directamente comunismo lo que les enseñaban, ¿no? O sea, bueno, hubiera sido que al menos solo fuera leyenda negra, o sea, directamente esto era adoctrinamiento comunista. Y es hasta el día de hoy así. Y esa gente fue haciendo este trabajo de zapa por décadas, hasta que en el caso ecuatoriano se formaron pequeños grupos guerrilleros en los 80s, no con los mismos bríos y la misma valentía de los grupos guerrilleros colombianos o de los grupos guerrilleros argentinos, no que eran unos niñitos de choros rebeldes que quisieron armarse y cometieron una serie de desmanes, pero nunca pudieron llegar al poder. Claro. Finalmente llega al Ecuador el socialismo como tal con Correa en el año 2007, ¿no? Con Alianza País. Eso en el proceso ecuatoriano, en el proceso que también ha sido nefasto, por cierto, el correísmo, ¿no? En el proceso sudamericano, en cambio, hubo países donde fue más agresiva la situación. La misma Colombia, justamente el ala más izquierda del Partido Liberal es la que inicia la lucha de la que dura hasta ahora. Las FARC, el ELN y demás vienen del ala radicales del Partido Liberal, alas rojas del Partido Liberal. El periodo que le dicen la violencia en Colombia, que básicamente es un suceso que inicia una guerra civil que muchas veces los colombianos ni quieren aceptar, pero que ha estado en Colombia por los últimos 70 años y que ahora se está enfriando un poco, pero no se ha ido del todo. Claro. Después en Perú está Mariátegui, en Perú también, digamos, igual que en Ecuador pasa que también hay el senderismo, pero también hay una facción del ejército que toma ideas de izquierda y pasma que haya un movimiento revolucionario. Por ejemplo, en el caso peruano viene Velasco Alvarado, que más bien es un gobierno de izquierda, bastante izquierda, socialista, que produce igual una serie de problemas y de errores en Perú, como la reforma agraria y otras cosas, que la reforma agraria
lo increíble que al igual que la reforma agraria aquí en el Ecuador, que más bien lo hizo una dictadura de derecha, no de izquierda, siempre acaba siendo nefasta porque aunque se pretenda supuestamente redistribuir la riqueza y demás, acaba afectando a los más pobres y aparte a los legítimos propietarios muchas veces de las tierras y acaba acabando con las últimas estructuras tradicionales que existían en el espacio rural de nuestros países. En fin. Después viene el Sendero Luminoso, ya después este gobierno no es suficiente y el Perú tiene un estado de guerra también interna por la extrema izquierda que Fujimori lo termina. Porque si Fujimori no ponía mano dura, el Sendero Luminoso y el otro grupo, ¿cómo se llama? El otro grupo, porque eran dos. El MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Se hubieran tomado, sí, el MRTA es peruano. Se hubieran tomado el poder y hubieran hecho una república bolchevique en Perú. Después, en el caso chileno, ahí también hay una izquierda, sí, el MRTA. Estoy bien, el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, que era la otra guerrilla fuerte de izquierda. El caso de Chile tienes el Frente Popular, que obviamente conocemos la historia. El caso de Chile, me parece que Chile es un país que tuvo mayor acceso a la educación, a diferencia de los países andinos como Ecuador y Colombia y Perú, entre las clases más populares, lo que permitió una educación, o sea, un adoctrinamiento, mejor dicho, más educación, lo que permitió que se organizaran desde antes movimientos de intelectuales de izquierda que no ves en la región hasta décadas después. Y que lo que permite que el Frente Popular después le lleve al gobierno a Salvador Allende, ¿no? Y que Salvador Allende también a pasos agigantados estaba llevando la situación de Chile a una bolchevización total. Correcto. Porque ni siquiera Chávez de Sudamérica hizo tan rápido lo que estaba haciendo, ¿cómo es? Y Cuba aprendió de esa experiencia. Ya vamos a hablar de Cuba. Cuba es otro tema aparte que hay que entenderlo, hay que hablarlo por completo distinto. Hablemos rápido de Sudamérica y después hablamos de Cuba. Dale. Porque parte de la situación en Chile se debió a la infiltración cubana y cómo los cubanos asistieron al gobierno chileno del Frente Popular durante esos años, o sea, durante el 73. Bueno, ya está. El problema es hasta ahora, porque atrás del gobierno de Castro, atrás del gobierno de Chávez está Cuba. Correcto. Y hasta ahora hay gente, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, lo mismo después, en cambio, en Argentina también había una gran clase media muy adoctrinada en pensamientos de izquierda y Argentina vive una verdadera guerra civil entre las guerrillas subversivas de izquierda y las fuerzas de seguridad argentinas, que eso es lo que nadie habla, porque siempre que te hablan de las dictaduras, y esto no es una defensa, por cierto, de la dictadura argentina, ni de Salvador, ni de Pinochet en Chile, pero el hecho es que hay que entender el contexto histórico anterior para saber lo que estaba pasando, ¿no? Porque no es que hubo una reacción por nada. El caso de la guerrilla comunista argentina era tenaz, habían tomado ya algunas provincias en el noroeste argentino, en Tucumán, estaban haciendo atentados en toda Argentina, murieron más de 10.000 personas en el periodo de unos pocos años, volaban edificios en Buenos Aires, mataban gente en las calles, o sea, era un estado de guerra civil. Y hubo un periodo de inestabilidad muy grande y hubo la oportunidad de que se tomen el poder. Y la reacción ante esto vino, eso hay que aclararlo y es importante, no de la dictadura, no del proceso de reorganización nacional. La que da el orden de exterminio a la guerrilla de izquierda es María Estela Martínez de Perón, alias Isabelita Perón, la presidente que asumió después de la muerte de su marido de Perón. Ella es la que da la orden. Y finalmente cuando ella depuesta del poder por los militares continúan con el proceso que ya había empezado, ¿no? Y que también, obviamente, tuvo sus problemas, sus excesos, porque también, como en muchas otras partes, cayó gente que no tenía nada que ver con el asunto, al igual que en la época de Pinochet, porque por lo general también se aprovechan estos procesos políticos para perseguir a veces a enemigos personales que no tienen nada que ver con el tema de la político y demás. Pero la verdad es que Argentina estaba en un proceso igual grave de guerrilla, de guerra civil, y si no había la intervención de los militares, iban a tomar el país, iban a llevar seguramente una situación peor que la de Venezuela, porque yo pienso que la peor izquierda que tiene América del Sur es la Argentina. Es la más estudiada, la más adoctrinada, la que más ha profundizado en toda la doctrina comunista y en sus vertientes y variantes.
hay una gran aceptación del pensamiento de izquierda, aparte entre la gran mayoría de la gente de forma intelectual, no de forma emocional, como pasa en el resto de países, que acá la gente es ignorante. Entonces, cuando vino Correa, mucha gente la apoyó porque no sabía lo que era y porque el pueblo va a ser bueno para el pueblo, no sé qué, pero la gente no entiende lo que significa. Pero en el caso de Argentina, hay una población que es instruida, que entiende lo que significa la izquierda y que a pesar de eso apoya a la izquierda. Entonces, es una doctrina terrible, es grave. El problema de la izquierda en Argentina es muy grave. Alguien decía, ¿cómo será Argentina el poder de la izquierda, que a Macri lo acusan de ultraderecha? Wow. Cada que Macri no tiene derecha nada. ¿Cómo será ¿cuándo izquierda será la Argentina que Macri es visto como de derecha, ¿no? Y a veces le dicen hasta de ultraderecha, que es ridículo. A ti te da risa, más bien si Macri es izquierdoso, es subversivo. Y Brasil tuvo otro proceso similar, pero también Brasil en cambio se parece, aunque tuvo una gran población de origen europeo, sobre todo en el sur, y es muy importante, pero a nivel de educación y demás más bien se parece al Ecuador. Es un país donde la mayoría de gente es bastante ignorante, no entiende mucho los procesos políticos, históricos, sociológicos, culturales, en fin, y más bien son pequeños grupos de intelectuales los que llevaron adelante este proceso. También empezó a ver como que con actos subversivos, pero los militares brasileños no se anduvieron con cosas igual y tomaron el poder. Y curiosamente uno de los principales dictadores eran de origen alemán, Geisel, y protestante, y él fue de las personas que se encargó de reprimir eso, pero que después tuvo una eclosión política más recientemente con Lula en el poder, ¿no? Y que ha llevado en cambio ahora a esta otra reacción con Bolsonaro, porque la gente se cansó, porque ese discurso de la izquierda, que además de lo que significa el comunismo en sí, de la doctrina comunista, es siempre exculpar la responsabilidad individual de criminales, de grupos, exacto, de gente que de delincuente y todo. Siempre, o sea, hay un fantasma que echarle la culpa, es la burguesía, es del patriarcado, es ¿cuál es el otro término que les encanta utilizar estos? Las fallas, ¿cómo es? El heteropatriarcado. No, este término full marxista, la superestructura, no sé qué, y en el fondo, con eso se omite la responsabilidad individual de las personas y se permite cualquier cosa. Entonces fue así, y el caso venezolano, en cambio, es un país, y después de Venezuela ya vamos a Cuba. México es distinto el proceso porque ya también hay un liberalismo bien rojo. Correcto. Pero o sea, bien rojo, bien hacia la izquierda, y con el PRI se pasma la posibilidad de que eso fructificara, porque el PRI fue una dictadura de partido único durante 70 años, hasta hace poco. Correcto. Entonces, por eso a México le hace un caso distinto al resto de países. Pero la importancia de México dentro de esto es que México fue un centro intelectual marxista por muchos años, y muchos intelectuales de izquierda de Sudamérica y Centroamérica y del Caribe iban a DF, y ahí era donde se instruían con el marxismo. Y hay que también recalcar que después de la revolución bolchevique, los soviéticos mandaron diferentes personas a través del mundo, y entre ellos se encontraba este personaje que se llamaba Borodin, Mikhail Borodin, que lo mandaron a México, y hay historias de que él vino con joyas de los zares, y él junto a un hindú que se llamaba Mavanendra Nath Roy, creo que era, fundaron el Partido Comunista Mexicano. Pero fue más el hindú que él, porque él trató de hacer algo y fracasó, pero fue de los primeros partidos comunistas en Latinoamérica. Estamos hablando de 1921 o 19, algo así. Y todos sabemos que las universidades, especialmente la UNAM en DF, es un nido de socialistas. O sea, los cubanos en el exilio estaban ahí antes de la revolución en Cuba. Y vemos también, como tú mencionas, correctamente, y esto hay que recalcar que es bien importante, que las personas no entienden esto cuando hablamos del comunismo, como tú mencionaste por encima. O sea, el comunismo está decidido en una conquista global. O sea, no se trata de emancipar a las masas, no se trata de educar a las personas, se trata de conquista global, se trata de homogeneizar el planeta, de secularizarlo completamente y erradicar todo vestigio del viejo orden, de la espiritualidad, de la individualidad y de la libertad humana real, ¿verdad? Y hay que recalcar que los bolcheviques en Rusia, en su gran mayoría, eran compuestos por una minoría hebrea. O sea, creo que sobre el 70% de los bolcheviques eran judíos, que no representaban. Sí. Eso es como
como si ahora en el Ecuador hay un grupo político que toma el control y son en su gran mayoría, que yo sé, digamos hindúes, ¿verdad? Que no representan a la mayor parte de la población. Lo mismo se podría decir de Puerto Rico. O sea, de hecho, hay un estudio, perdón que te interrumpa antes de no, para olvidarme, nada, yo estaba continúa. buscando el libro ahora que llegué al apuro a mi casa para variar, pero no lo encontré, está en algún lado, de un historiador judío, argentino, académico, de apellido Kersfeld. Y él comprueba que cómo la mayoría de partidos comunistas de Latinoamérica fueron fundados por judíos, fundados por judíos soviéticos, ¿no? Claro. O sea, él lo hace, y es comunista el que lo escribe, es de ultraizquierda, pero él lo hace o sea, él lo hace como para sacar pecho del hecho de que El orgullo, claro, el orgullo hebreo. de que los comunistas, los partidos comunistas en Latinoamérica, la mayoría, hayan sido influenciados o fundados por judíos rusos. Y él lo comprueba ahí con documentos de la Unión Soviética y todo. Ese libro yo lo sugiero, o sea, es raro, yo lo encontré aquí en una librería en Quito porque este señor fue asesor de Correa y del actual presidente Lenín Moreno. Veo. Y daba clases aquí en una universidad del estado y fui a esa biblioteca de esta universidad del estado porque siempre me meto a las librerías a ver qué hay, por lo que en general siempre hay porquerías, pero a veces encuentras libros raros como este. Y este libro es un documento importantísimo, ¿no? Porque, o sea, no es un libro de alguien que esté en contra de los judíos o que tenga posiciones en relación a eso, sino es un judío de izquierda que saca pecho y tiene orgullo de que haya pasado así, ¿no? Claro. Y lo muestra documentadamente, no solo en la Unión Soviética, o sea, acá la influencia en Latinoamérica. Este libro es sobre la historia de los judíos en los movimientos y partidos comunistas en Latinoamérica y cómo lo fundaron y influenciaron eso. Entonces es fundamental. Por ejemplo, en los países más grandes de Sudamérica y México, los fundadores directamente eran judíos. Entonces es terrible este entendimiento de estas cosas, porque también la corrección política hoy en día, lamentablemente, por ejemplo, nos dice que hay gente que está más allá de la crítica y uno de esos son los judíos, Claro. o las feministas, claro. o los progres, ¿no? O sea, y eso es pésimo porque eso está en contra de la libertad, eso es un totalitarismo, de la libertad de pensamiento, de expresión, de acción, de reflexión, de todo. Entonces, eso es algo, un tabú que se tiene que romper, porque eso es un tabú que simplemente, no, o sea, si alguien es judío, entonces vos no puedes criticar ni decir nada porque ya eres enseguida algo negativo, eres antijudío, eres antisemita, lo que sea. Y bajo este escudo de ser tal o cual cosa, no se puede decir las cosas y las verdades y lo que pasa, y que los mismos judíos lo dicen, como en el caso de este libro. Y lo mismo no solo con judíos, con cualquier otro grupo, que ahora la corrección política no te deja criticar. El feminismo, por ejemplo, que el feminismo es parte de la dictadura de la corrección política y a la final es parte también de todo este movimiento subversivo, de lo que se ha dado a llamar el marxismo cultural. Entonces, es terrible porque hasta tienes métodos de coacción, como pasó hoy con mi Facebook, que me clausuraron la cuenta 30 días, porque saben que es un medio de divulgación y de concentración de personas y de ideas. Bienvenido al club, bienvenido al club. Como dicen en inglés, you got sucked, de Zuckerberg. A mí ya este es mi tercer o cuarto perfil de Facebook. Wow, entonces, a mí me han bloqueado como 3 o 4 veces, pero es parte de... A mí me han cerrado, yo tenía un Facebook desde el 2009, creo. Sí. Y me han cerrado continuamente. El último fue en el 2013, cuando tuve la bronca por mi libro El Ecuador y la Alemania nazi. Entonces yo creo que es el cuarto Facebook, que espero que no me cierren porque es un lío comenzar de nuevo. Pero en fin. Claro. Y yo quería mencionar algo más también, que es muy importante ver este desarrollo histórico desde que los soviéticos toman control de la Rusia y cómo, como un concepto de Gramsci que se llama la larga marcha, ¿verdad? De cómo utilizando ya los recursos, porque hay que recordar, el zar, o sea, uno de los crímenes más grandes de la historia es el asesinato vil de la familia Romanov en Rusia y cómo los bolcheviques tomaron esa fortuna de esa familia, porque la fortuna Romanov era una fortuna increíble y a la misma vez toman control de uno de los países más grandes del planeta Tierra. O sea, y cómo esos recursos van directa e indirectamente a través de todo el planeta, específicamente Europa, obviamente, pero también parte de América y subsiguientemente las zonas periferales que son Asia, pues, y también Latinoamérica, ¿verdad? Los países coloniales no estaban o sea, las colonias ni estaban en la imagen hasta después de la Segunda Guerra, pero lo que quiero mencionar es esta larga marcha de cómo se infiltran en diferentes grupos políticos, cómo se infiltran en la academia, y ya para 40 años después de la Revolución Rusa tenemos
una infiltración profunda en casi todas las instituciones del mundo. O sea, tenemos infiltración marxista en el mundo académico, infiltración marxista en el mundo católico, sin duda alguna. O sea, y lo que tú mencionas también da paso a un concepto que nada más se dio en Hispanoamérica, que era la teoría de la liberación, que tiene que ver mucho con esta idea de cómo el marxismo se da de la mano de ciertas tendencias católicas que pueden ser, pues, ajenas a la realidad católica europea, por ejemplo, ¿verdad? De cómo en un momento Juan Pablo II criticó a todos estos curas izquierdosos, por no decir izquierdistas en Hispanoamérica, precisamente porque él era polaco, ¿verdad? Pero Claro. vemos esta larga marcha y ya vemos cómo después de la guerra se intensifica aún más, ¿verdad? Si estaban infiltrados, se intensifica aún más y entramos ahora con el caso, pues, el virus que ha, pues, plagado a América Latina, América hispánica, mejor dicho, por los últimos casi 70 años, que es el caso de Cuba. O sea, Claro, el problema, bueno, antes de continuar con eso, hay que entender que el pensamiento de izquierda, primero liberal y después el de izquierda, se ha normalizado tanto en nuestro continente que la gente, por inercia mental, piensan de formas de izquierda automática. O no tan solo eso, Francisco. Aunque no se consideren de izquierda. Correcto. Y no tan solo eso, sino que sucede este fenómeno académico muy interesante de que las personas piensan que ser culto, ser inteligente, ser conocedor, es acaparar ese pensamiento izquierdoso, ¿verdad? Se ha hecho un cortocircuito inimaginable en el sentido de que yo me educo en la universidad, en la escuela, pero entonces ya la escuela y la universidad son instituciones de lavado de cerebro, son instituciones hegemónicas de la izquierda. O sea, están reproduciendo lo que se considera conocimiento y sabiduría y academia, pero realmente es pura izquierda, ¿verdad? Y entonces se crea... Es adoctrinamiento, no es educación. Correcto. Es como un hijacking, es como un rapto total de los paradigmas académicos. O sea, especialmente en las humanidades y en los estudios sociales. O sea, vemos cómo el ser inteligente es ser marxista en Hispanoamérica. Especialmente con la cultura intelectual que mencionas del Cono Sur, ¿verdad? Específicamente los argentinos, y yo podría añadir a los uruguayos también. O sea, de cómo ser culto, ser conocedor, es repetir basofia y propaganda izquierdista, ¿verdad? Las venas abiertas de Latinoamérica, hablar de las dictaduras como si fueran, tú sabes, las cosas más horribles del mundo. Tampoco la estamos defendiendo, pero hay que recalcar que esto sucedió en un momento histórico por unas razones. Tú sabes, alabar el Foro de Sao Paulo como si fuera lo más grande, ¿verdad? Alabar tendencias izquierdistas, progresivas, como si fuera lo más grande, porque cuando realmente es lavado de cerebro. Y entonces se crea esta dicotomía cuando personas como tú y como yo y como muchos otros que están en la periferia, ¿verdad? Que son satélites, que no necesariamente pueden desenvolverse en el mundo académico porque no pueden, punto. Son anatema a ese tipo de pensamiento izquierdoso. Y tenemos esta dicotomía y tenemos esta dificultad y esta dura situación donde ya la academia está perdida. Y lleva perdida principalmente desde mediados del siglo XX, para ser específicos. Continúe y disculpa. No solo que está perdida, sino que es la causante de lo que está pasando ahora en el continente y en el mundo, ¿no? Entonces, el problema es que este pensamiento se ha normalizado. Correcto. Y la gente ve como natural un montón de cosas que no son naturales, ¿no? O sea, por ejemplo, esta concepción igualitaria, todos somos iguales, que eso ya partió del liberalismo en adelante y la izquierda lo andó más. Bueno, que el liberalismo es de izquierda también. Esta idea de que el papá Estado te tiene que resolver todo, que es el Estado el que te tiene que proporcionar absolutamente todo, la educación, la salud, no sé, eso es una idea como de izquierda, ¿no? Más bien es terrible. Es idea también de que el asistencialismo, el paternalismo, y es idea también de la laicidad, de que solo hay esto y que lo máximo que pueda haber es esto, ¿no? Entonces, todo es un pensamiento de izquierda normalizado y que si a la gente le quiere explicar que eso no es natural, que no es orgánico, que no es racional, que no es ni lógico, no lo entienden y se cierran y se enojan, y en fin, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos en Sudamérica, o sea, piensan que solamente son modelos económicos o políticos enfrentados, cuando en realidad son dos cosmovisiones, dos formas de ver al mundo completamente opuestas, la tradicional y la moderna desde lo liberal en adelante, agravada en una frase completamente degradada con el socialismo y el comunismo,
que lleva finalmente a la posmodernidad, porque es esta idea justamente de que no hay una verdad, de que hay verdades, de que no hay una realidad, sino que hay realidades. El relativismo absoluto, la subjetividad absoluta, el Claro, relativismo absoluto, exacto, la subjetividad. la realidad en el sentido trascendente, no en la realidad de las cosas del día a día, que ahí sí hay realidades y realidades, pero la realidad absoluta del universo me refiero, y eso ha hecho muy difícil que no haya una reacción coherente en nuestro continente en contra de eso, y a veces hay reacciones más bien bastante viscerales y bastante automáticas, reactivas, y poco fundamentadas, ¿no? Y que defienden muchas veces lo que defiende la izquierda también. Entonces, como el Estado-Nación es un invento completamente nefasto, que ningún pensamiento tradicional y de derecha tradicional auténtica podría defender. El Estado-Nación significa el rebajamiento de todos a la igualdad de ciudadanos. El ciudadano es una categoría social que homogeniza a todas las personas que viven en un territorio determinado y que permite que finalmente haya una erupción de regímenes políticos como el comunismo y el socialismo, sin el cual es impensable que el comunismo y el socialismo existan. Porque aunque la izquierda dice que quiere suprimir el Estado, en su teoría, entre comillas, en la práctica siempre llega al Estado y le hace más grande al Estado. Entonces, solo a un comunista estúpido se le puede ocurrir que la forma de suprimir al Estado es haciéndolo cada vez más grande y más poderoso, y es lo que hacen. ¿Por qué? Porque el Estado es la garantía de que su poder. Sin el Estado ellos no podrían seguir en el poder. Vamos entonces ahora a saber el tema de Cuba, ¿no? O sea, Cuba lamentablemente, al igual que Puerto Rico y demás, pasó a manos de Estados Unidos en 1898 con la guerra hispano-estadounidense, pero Cuba se convirtió en el gran cabaret de Estados Unidos. Correcto. Antes de que hubiera Las Vegas, Las Vegas era Cuba, ¿no? O sea, antes de que la gente fuera a Las Vegas en Estados Unidos a hacer todo lo que hace ahora en Las Vegas, iba a Cuba. Y cosas peores. Yo he escuchado historias peores. Hay historias muy desagradables, bien decadentes. Parecía la República de Weimar en los 20, o sea, era bien decadente. Inclusive está en películas muy populares como El Padrino, se refleja eso, ¿no? Cuando viaja Al Pacino a La Habana y va a un cabaret y un tipo de espectáculos que en Estados Unidos era imposible ver, en fin. Y aparte un régimen completamente corrupto, a merced de los dictados de la política de Estados Unidos, que no le importaban absolutamente lo que pasaba en Cuba, que culminó en una dictadura como la de Batista, que también era nefasta, que masacraba igual a sus opositores políticos. Yo conocía, éramos amigos, fuimos amigos por muchos años de una señora mayor a mí, muy mayor a mí, que fue hija del embajador del Ecuador en La Habana, en esa época de Batista, y ya contaba cómo amanecían en la bahía de La Habana los cuerpos de los opositores de Batista flotando, ¿no? Todos los días. Entonces, la revolución de Castro, como muchas otras revoluciones de izquierda, socialistas y comunistas, al principio se camuflaron, no mostraron su rostro. Correcto. Tal cual eran, y más bien Castro se mostró como un salvador y como gente más bien católica y de derecha, inclusive nacionalista cubano, algo así. Bajó de Sierra Maestra con un rosario sobre la camisa, y la gente le apoyó porque también estaba harto de lo que estaba pasando en Cuba, ¿no? O sea, la degradación total a la que había llegado en muchos sentidos, y una falsa independencia, por cierto, que es lo que lleva finalmente a la degradación, porque Cuba era la prostituta de Estados Unidos, eso es lo que era. Ahora, lamentablemente, no es que con Castro esto pasó, ¿no? También hay que entender, y nos saltamos de esto, vamos ahora un poco atrás, ¿quién también promovió el comunismo en Europa y después en el mundo? Sino los mismos de siempre, la finanza internacional, o sea, los movimientos revolucionarios bolcheviques y mencheviques y demás, sino fue la banca Warburg y Schiff en Nueva York. Y en Europa, inclusive hasta monarcas como Guillermo II, cavó la propia tumba de la monarquía alemana cuando le dio plata y hasta un tren para que Lenin llegue a hacer una revolución en Rusia en contra inclusive de su propia sangre, porque el zar Nicolás II era de la realeza europea, de la realeza germana, que compartía parentesco propio y también político, o como se diría en términos técnicos, agnático. Eran nietos de Victoria de Inglaterra, o sea, eran claro, entonces se
se fue en contra de su propia sangre por un tema de rivalidad nacional, ¿no? Que eso es gravísimo. Y propiciaron que esta gente triunfe. Yo leí hace poco, ahora que estuve en Estados Unidos, una historia de cómo el mismo presidente de Estados Unidos de la época de la Revolución Rusa, Woodrow Wilson, cuando se enteró del derrocamiento del zar, de la Revolución Rusa y de lo que estaba pasando en Rusia, de la Revolución Comunista, Woodrow más había recibido en la historia de la vida que para la humanidad es de las mejores cosas que podría haber pasado. Entonces ahí vemos qué frágil es la división entre el pensamiento liberal y el comunismo, ¿no? Porque esta gente, Woodrow Wilson, después se metió inclusive en una guerra, en la guerra civil rusa, o sea, bueno, no, al final, y por intereses y también cuando ya vieron lo que estaba en juego en realidad pasando en Rusia, pero él apoyó con sus palabras lo que la revolución rusa y apoyó el derrocamiento de la monarquía y dijo que eran los acontecimientos más importantes que la humanidad había vivido, ¿no? O sea, él le vio como un paso hacia el progreso de la revolución comunista rusa. Y eso lo dijo Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, no lo dijo Rosa Luxemburgo en Alemania. Esto es lo que hay que entender, lo grave que significa estas cosas. Más bien Rosa Luxemburgo era muy crítica de los alemanes, porque los alemanes nunca tuvieron un pensamiento completamente de izquierda, porque antes de la ideología para los alemanes siempre estaba Alemania. Hay muchos panfletos de Rosa Luxemburgo acusando a los alemanes de que nunca van a ser comunistas porque son vendidos, esclavos, no sé qué, bueno, la típica palabrería comunista. Y eso es lo que se tiene que entender. ¿Quién permitió que esto sucediera en el mundo? Lo mismo pasa con Cuba. Estados Unidos está a 90 kilómetros de Cuba. ¿Por qué Estados Unidos nunca se metió en Cuba a arreglar las cosas? Pudo haberse metido. Es verdad que después ya estuvo la Unión Soviética y demás, pero al principio, si en verdad le hubiera interesado lo que pasaba en su patio trasero, como los gringos nos tienen a nosotros, no hubiera permitido que pasó, porque la responsabilidad no solo es por acción, también es por omisión. Y hasta ahora lo tienen a Castro y al frente, y después de todo tienen Guantánamo, la base de Guantánamo en Cuba, y nunca tuvieron problemas con el régimen cubano por esas cosas. Ahí son cara y sello de la misma moneda. Y Castro Castro se aprovechó de eso para medrar la situación continental porque se volvió satélite de la Unión Soviética en el continente. O sea, el servicio de inteligencia ruso fue el que entrenó al servicio de inteligencia cubano, o sea, antes de que hubiera el paso hacia la mano suave, porque hasta la época de Khrushchev era mano dura completamente en la Unión Soviética. Y fue esos hombres de esa época del servicio de inteligencia soviético, de esa época los que entrenaron a los cubanos de su momento. Y la inteligencia cubana hasta el día de hoy utiliza las tácticas soviéticas de inteligencia para hacer todas sus estrategias, no solo en Cuba, sino en el continente. Y tengo que recalcar, como tú mencionaste bien, esa línea nebulosa entre la finanza internacional y el comunismo. También se dio cierta nubosidad entre lo que era la prensa americana y el movimiento cubano antes de que la revolución triunfara en el 59. O sea, hay que recalcar que Fidel fue una figura muy ambigua ante los servicios de inteligencia. Raúl Castro estaba ligado a la KGB y eso se sabe desde el comienzo de la revolución. Y Fidel Castro tenía conexiones en Nueva York con ciertos elementos de la prensa neoyorquina, que obviamente pues pertenecen a una minoría que todos nosotros ya hemos hablado al respecto en este video. Y en la prensa americana se elogiaba a Fidel Castro antes de tomar el poder, se le elogiaba como un héroe de la gente, se le elogiaba como un revolucionario, y llegó el momento de tomar el poder y hubo un momento inicial donde no se sabía si era comunista o no, pero eventualmente se volvió comunista y ese era el plan inicial, ¿verdad? Y dentro de esa revolución tenemos figuras esperpentos como el Che Guevara, que obviamente lamentablemente es un ícono para muchas personas incautas, pero que realmente era una persona muy pues tergiversada, una persona con problemas emocionales profundos y una persona nefasta, sin duda alguna. Y hay que recalcar también, como tú mencionas, y esto es muy interesante para tocar el tema de Venezuela, el servicio secreto cubano es el mejor servicio secreto de Hispanoamérica, ¿okay? Y fue creado por los rusos, y su éxito no yace únicamente en el entrenamiento bolchevique, sino que yace también en el elemento mágico que hay en Cuba. Y esto es un paréntesis que es muy importante que muchos académicos nos recalcan, ¿verdad? Que es el uso del IFA militarizado. El IFA es la santería, es
la magia yoruba de Nigeria, y cómo los cubanos la han utilizado para perpetuar el marxismo y el comunismo tanto en Cuba como en Hispanoamérica, porque lo que no te dicen es que muchas veces este servicio cubano son babalaos, muchas veces son, babalao quiere decir sacerdote de la santería, que los entrenan como militares y los mandan a diferentes lugares de Centroamérica y Suramérica para influenciar a las diferentes guerrillas, a los diferentes grupos. Ese es el caso de Venezuela y ese es el caso de Bolivia. Para aquellos que les interese, pueden buscar el libro que se llama Los Brujos de Chávez, que es un estudio muy bueno por un periodista español, pero hay que recalcar eso, porque ahora que vamos a tocar el tema de Venezuela, esto es una parte integral. Y vemos cómo... En Nicaragua también está la esposa de Ortega, que esa es bruja, más bruja que las brujas de Disney, ¿no? Sí, y entonces también entran unos elementos mágicos de que, o sea, la gente se tiene que preguntar cómo Fidel Castro sobrevivió sobre 8 atentados de asesinato por los norteamericanos. Cómo Cuba se ha mantenido 60 años en el poder. Y frente a los Estados Unidos, a 90 kilómetros de Estados Unidos, ¿no? Claro, y cómo países aledaños caen, como el caso de... Mira, el caso de Venezuela está cayendo, México está surgiendo, o sea, en la figura de AMLO, y cómo Cuba todavía se mantiene con gente que realmente la está pasando mal. O sea, obviamente los cubanos en el exilio te pueden hacer muchas historias al respecto y muchos cubanos en Cuba te pueden decir muchas historias opuestas, pero esa es la realidad del caso. Y hay que Además perdón, déjame decirte esto de Cuba, además del caso de Cuba es muy simbólico porque después de la independencia, que esto ya me parece que lo dije anteriormente en alguno de los videos, mucha gente realista que estaba opuesta a la independencia, que era tradicionalista, opuesta a la subversión republicana y liberal, fueron a los territorios españoles que todavía quedaban en América y principalmente a Cuba, ¿no? O sea, también fueron a la península, a España, pero también en las provincias españolas de América, y Cuba fue la principal. Y a Cuba se le conocía como la perla del Caribe porque aglutinó los mejores elementos de Hispanoamérica en un momento. Y tú ves eso con el nivel de gente que fue a Miami, por ejemplo, cuando conoces, o sea, había gente de un gran nivel en todos los sentidos. Correcto. En Cuba, cosa que no veías en otras partes del Caribe, y un nivel, a pesar de que igual Cuba se volvió la prostituta de Estados Unidos y el burdel, un burdel barato además, porque no era un burdel, no era el Moulin Rouge de París, o el Copacabana de Río de Janeiro, en fin, tenía un nivel de desarrollo superior a la mayoría de países latinoamericanos, comparable solamente con Argentina en su momento, y que obviamente eso con Castro y con el comunismo se fue al piso. Correcto, correcto. Perdón, quería decir eso. No, y que tienes toda la razón. O sea, era la perla del Caribe y Cuba disfrutaba de un montón de cosas. O sea, Cuba y Puerto Rico fuimos los primeros en tener radio en toda Hispanoamérica, por ejemplo. O sea, yo digo la cúpula, la inteligencia. La matriz simbólica de lo que significa llevar a ese grado de humillación a Cuba. Porque Cuba, de alguna manera, fue el último bastión de la hispanidad en América, y no es intencional que haya pasado esto en Cuba, es lo que quiero decir. Inclusive no es intencional después cuando ves que se acentúan un montón de cosas que en el resto de países no pasaban, pero en Cuba en cambio es más grave. Inclusive algo que siempre me dejará pensando a mí es la declaración que hace el embajador de Cuba cuando se da el reconocimiento del Estado de Israel, ¿no? Y en el continente, el único país que no ha reconocido a Israel, y con todas las razones jurídicas del caso, y el discurso increíble del embajador cubano en esa época en la ONU, fue Cuba. Cuba, cuando se discutió eso a nivel de Naciones Unidas, Cuba no reconoció y tuvo la entereza de país pequeño, porque es un país pequeño, y de no tener el respaldo de absolutamente nadie en el continente, de ninguna forma, mantener su tesis y su posición diplomática y votar en contra de la fundación del Estado de Israel. Me parece que es de los pocos, el único país en América y de los pocos en las Naciones Unidas que lo hicieron así, ¿no? Sí, y el tema de Israel es otro tema en sí mismo. Y sí, no conocía ese dato, pero todo lo que tú dices, y también Puerto Rico también es parte de esa idea de los últimos bastiones de hispanidad. Claro, nuestra historia es otra cosa, y los cronistas siempre destacaban que mientras que el cubano era guerrero y era voluntarioso, el puertorriqueño estaba en la hamaca pensando en mujeres, o sea que
que ya podemos ver los diferentes templos de los antillanos en comparación a ellos. Pero vemos que después de la guerra, o sea, la expansión de estos movimientos socialistas a través de toda Hispanoamérica se debe indirectamente muchas veces y hasta directamente muchas veces a la influencia cubana. O sea, probablemente no tenemos un Allende sin Cuba. Probablemente no vamos a tener definitivamente un chavismo sin Cuba. Y vemos cómo también se van incursionando, tú sabes, en lugares como Bolivia, se van incursionando, tú sabes, también en Centroamérica, sin duda alguna, y se van incursionando hasta en África. O sea, y vemos un momento cuando Fidel Castro se propone ser el líder, el líder trifacto del mundo comunista africano, asiático y hispanoamericano, ¿verdad? Que era Claro. esos países de influencia limítrofes a Europa y al mundo occidental americano incluso. Y otra cosa muy importante que hay que recalcar es que este dominio planetario también se extiende a los Castro y se extiende a figuras como el Che, que es un esperpento, como hemos mencionado, una persona que horrible, o sea, y del Che hay historia. Un canalla. No, y alguien con problemas, porque si vemos las biografías no autorizadas, vamos a ver que desde niño tenía unas cosas que eran lamentables, ¿verdad? Y que son usualmente tradicionales de estas personas que nacen y se crían en trasfondos acomodados y terminan siendo comunistas, izquierdistas. Son personas que realmente nunca han pasado ninguna necesidad, nunca han pasado situaciones difíciles y se creen que pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Claro, no todo el mundo es así, pero eso es una realidad. Y el caso de Cuba, pues eso es. Y el caso de Cuba ha causado mucha sangre, ha derramado mucha sangre en diferentes partes de toda Hispanoamérica. Y como tú mencionas, los americanos hasta cierto punto son cómplices de permitir eso. Claro, obviamente tenemos la situación de la invasión de la Bahía de Cochinos, que fue infructuosa por Kennedy en el 62. Perdón, 62 no, en el 59-60, disculpa. Pero vemos esa realidad cubana. Y lamentablemente, pues es un metástasis y es una situación muy lamentable que no le veo ningún final en el futuro cercano. No sé si quieres añadir más respecto a lo de Cuba. No, hasta lo de Cuba al final yo no le veo, a menos que pase algo y alguien desde el extranjero intervenga directamente ahí, ¿no? Claro. Porque por inercia propia Cuba no va a dejar de ser un país comunista. No es socialista, es comunista. Y es lamentable porque en nuestros países hay gente muy inteligente que igual les lava el cerebro. Yo conozco un montón de gente que no son tontos ni malintencionados, pero que creen que Cuba es algo mejor que aquí o que cualquier otro país. Y me ha tocado Igual gente... que acá. Igual, los izquierdistas de acá igual. Me ha tocado gente conocer que viajan a Cuba y ya cuando... O sea, yo por suerte no soy imbécil, no tengo que viajar a Cuba para saber lo que es Cuba. Pero esto tampoco es que sean imbéciles, pero a veces me hace pensar, yo no sé qué pasa en la capacidad intelectual de algunas personas que tienen que viajar a Cuba y presenciar y atestiguar con sus propios ojos cómo es Cuba y vuelven decepcionados y dicen, sí, Cuba ha sido una mierda y el socialismo es una porquería. Pero o sea, yo no entiendo a esa gente, o sea, tienen tan metida, ya te digo, tan adoctrinada. Es la cuestión Si no académica de lo que te estoy diciendo, de si cómo no van y meten el dedo en la llaga del comunismo, no acaban de decir, bueno, sí, esto ha sido una porquería. Y conozco algunos casos así en Ecuador. Alguna gente que más bien se ha dado la vuelta en contra de eso, pero tuvo que ir a Cuba y ver cómo es Cuba, porque hasta cuando no fue y no vio eso, no creía que eso podía ser así. Y Yo les he dicho, lo mismo aquí, amigos míos, les he dicho, o sea, ¿cómo es posible que tú siendo tan inteligente hayas tenido que viajar a Cuba para darte cuenta que eso no funciona, que es una porquería? Y no me dicen nada, les da vergüenza, ¿no? Es el romanticismo ilusorio de la izquierda. Mira, aquí hay personas que van para allá en unas cosas que se llaman brigadas, que las organizan diferentes organizaciones socialistas, que tienen lazos muy cercanos a elementos cubanos. O sea, el movimiento independentista en Puerto Rico tiene lazos muy cercanos a los cubanos en todos sus ámbitos. Entonces los viajes van para allá y lo que hacen es beber y tener sexo con prostitutas en gran medida. Claro, no van a admitir eso. También hay viajes que conocen diferentes sitios históricos y esto y lo otro. Pero esa es la realidad del mundo cubano. Y no tan solo eso, cómo el sexo en Cuba es un deporte, cómo el sexo es un método que el mismo régimen utiliza para que las personas estén enajenadas de la realidad social.
O sea, y historias de Cuba las podemos conocer de cualquier exiliado con cabeza, ¿verdad? Claro, allá siempre se utiliza el pretexto de que tienen la mejor educación del mundo y esto y lo otro, pero ¿de qué vale hablar 4 idiomas si no puedes salir de tu país? ¿De qué vale hablar No, y es mentira. ¿De Es qué vale mentira. hablar 4 idiomas si lo que vas a hacer es manejar un taxi, tú sabes? Pero es mentira eso de la educación, eso también es mentira. Yo acá hubo una migración cubana muy importante hace algunos años. El cubano profesional no es bien educado, Correcto, sabrá hacer algunas cosas a nivel técnico y hasta ahí. correcto, Sí. Los médicos cubanos no tienen esa fama de ser los mejores médicos del mundo, mentira. correcto. Aquí, los médicos de aquí son mucho mejor. Eso es parte del mito. Y hablarán, si hablarán, primero que hablen bien castellano, porque no hablan ni bien castellano la mayoría de cubanos, o sea, por el régimen también. O sea, que no sé si hablen un dos o tres idiomas. O sea, todo eso es parte del mito socialista de decir mentira. Todo es mentira. Todo eso es mentira. O sea, la gente tiene que dejar de esas cosas a un lado porque es mentira. O sea, No, y el sistema académico allá, que los estudiantes son los que predeterminan cuándo coger los exámenes. O sea, es una locura, es una cosa muy, muy loca. Y lamentablemente, pues eso es lo que ha esparcido ideas por todo Sudamérica. Sin Cuba definitivamente no tendríamos el Allende que hubo, quizás el Allende hubiese sido otro tipo de figura. Sin Cuba no hubiésemos tenido diferentes movimientos esporádicos en Sudamérica, definitivamente no tendríamos esa inteligencia tan arraigada marxista, tomando el ejemplo de Cuba como este mito, como este Olimpo, y obviamente no tendríamos el caso del socialismo del siglo XXI. Y hay que recalcar la importancia del Foro de Sao Paulo, porque ya no estamos entrando a finales del siglo XX, de cómo después de la caída de la Unión Soviética, los diferentes grupos izquierdistas de Hispanoamérica dijeron, anda, para el cara, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya Rusia no está, ¿qué vamos a hacer? Y en el foro de Sao Paulo es que se transmuta la idea del comunismo en Hispanoamérica y dice, no, ya vamos a dejar la guerrilla, vamos a dejar estos pretextos antiguos y vamos a lanzarnos a las elecciones, vamos a asumir un discurso populista y ahí es que tenemos el llamado socialismo del siglo XXI y los diferentes movimientos socialistas en Hispanoamérica, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, obviamente en Venezuela y en podríamos también meter Venezuela, el tema de Nicaragua y llegamos ahora al tema del momento que es Venezuela. O sea, Venezuela, para los que no sepan, Chávez trató de hacer un golpe de Estado en el 1991, 92, si no me equivoco. Tú sabrás la fecha mejor, no sé. 93 me parece. 93, no sé. Fracasó 90. y en vez de dejarlo en la cárcel, lo perdonaron y volvió y en las elecciones del 99 se alzó y se ha mantenido en el poder hasta el día de hoy. ¿Qué podemos decir de Venezuela, Francisco, para ir terminando? Bueno, Venezuela tiene un karma, si vale la palabra, en la forma vulgar de lo que se utiliza karma hoy en día en el lenguaje común de la gente. Eh, Histórico terrible, ¿no? O sea, inclusive hay razones metafísicas de que Venezuela sea como es ahora. O sea, sin duda hay algo muy negativo se incubó ahí desde la época de Bolívar y eclosiona cada tanto como el caso de Chávez, porque Venezuela no era tampoco una maravilla antes de Chávez, ¿no? No era la completa desgracia que es hoy en día, pero no era la maravilla. Un país que tuvo mucho dinero, que pudo haber hecho muchas cosas porque tenía recursos y en fin, y tantas cosas, y nunca hizo nada. Nunca hizo nada. O sea, y esto es con el respeto a mis amigos venezolanos, no es un discurso en contra de Venezuela ni nada de ello. Más bien es de entender la realidad de nuestros países. O sea, no es que no hizo nada Venezuela, también la mayoría de nuestros países nunca han hecho nada. Pero si te pones a investigar un poco la historia intelectual de Venezuela, siempre resalta que no hay unas grandes figuras en todos los países de Hispanoamérica. Yo que he estudiado la historia intelectual de nuestro país digamos, de la cuestión tradicional o de la derecha o lo que sea, tienes unas figuras muy interesantes, fundamentales en muchos casos, ¿no? O sea, Nicolás Gómez Ávila, en fin, entre otros, no es el único, porque hay muchos en Colombia. Acá en Ecuador también no son conocidos, pero hay pensadores muy importantes. Julio Tobar Donoso, por poner un ejemplo. Lo mismo en Perú, lo mismo hasta en Chile, en Argentina ni hablar, en Brasil igual, hasta en Bolivia. Bolivia también, sí. Y en Venezuela, si yo digo dos nombres, exagero. O sea, Arturo Uslar Pietri será uno de ellos, que puedo decir, alguien, un intelectual venezolano que yo he tomado un libro, una novela de él y que no solo que lo he disfrutado, sino que me ha hecho reflexionar y sacar muchas conclusiones, porque eso es lo que tiene que hacer alguien que te brinde
una lectura, ¿no? No solamente entretenerte ni divertirte. Y fuera de eso, yo no sé si miento, si algo original en Venezuela a ese nivel, ¿no? Hay algo original hacia un sentido positivo y trascendente de la vida. No conozco y he investigado y me extraña. Eso, después, por otro lado, Venezuela tenía una posición económica muy importante dentro del continente, tenía Correcto. petróleo, tenía mucho dinero, y eso le permitió a Venezuela que sea un país superficial, superficial al extremo por muchas décadas. Yo tengo anécdotas, historias de mucha gente que fue militar ecuatoriano y estudió en Panamá bajo y también en Texas con el ejército estadounidense, como estudiaron un montón de otros militares que les mandaban de los distintos ejércitos y academias militares de nuestros países de Estados Unidos, porque después de la Segunda Guerra Mundial el que nos entrenaba a nuestros ejércitos eran los de Estados Unidos. Y él contaba, por ejemplo, en Panamá, cómo ninguno de los militares de toda Sudamérica se llevaban con los militares venezolanos. Porque mientras en Ecuador, en todos los países militares era sinónimo de austeridad, de una vida más bien dura, bastante dura, de una vida sacrificada, no tenías plata para lujos, ni para fiestas, para nada. Te levantabas a las 4 de la mañana, te trataban mal, de una vida de un militar, ¿no? De un militar, Claro. aparte de países empobrecidos como los nuestros, que es más grave todavía. En esa época, ahora, digamos, los militares han adquirido otro nivel de económico y demás, pero en esa época de ser militar era algo duro, algo comprometido, algo que tú te metías por vocación. O sea, no ibas al campamento de verano en el ejército. Y obviamente con otro tipo de hombres que desarrollan una vida militar surge una natural camaradería por las experiencias que vives. Y entre todos los militares de Sudamérica siempre ha habido buenas relaciones, siempre. Por ejemplo, con Argentina, los militares ecuatorianos y argentinos y los chilenos y ecuatorianos se han llevado siempre muy bien, hasta ahora. O sea, hasta, yo soy testigo en muchos casos, hasta para lo positivo, para lo negativo, para todo, ¿no? Hasta los complots internacionales actuaron conjuntamente, en fin, y las broncas internacionales, pero era como una confraternidad de todos los militares sudamericanos que se reconocían en su camaradería militar. Pero a Venezuela se le excluía de eso, porque al militar venezolano no se le consideraba militar, se le consideraba que era superficial, que era débil, que era burguesado, como diríamos nosotros, que, o sea, eran militares que estaban perfumados, que pasaban tomando whisky, que sabían poco de la vida militar, entonces no se le respetaba ni se le veía como algo, como alguien que fueran militares en verdad. Entonces eso da el modelo de la élite militar de ese país y con eso te puedes dar una idea un poco del país de todo. Después, o sea, todas las otras décadas, Venezuela tuvo tantos ingresos que se convirtió en el país que el mayor whisky importaba, o sea, el mayor importador de whisky en el mundo en un punto fue Venezuela. Y hay un historiador, que se me va el nombre, que voy a buscarlo, que escribió e hizo un análisis de todo el dinero que Venezuela se gastó desde que inició la explotación petrolera hasta cuando Chávez subió al poder. Y es algunas veces, no me acuerdo, en la misma cantidad de dinero que costó la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Plan Marshall. La misma cantidad de dinero que costó, ocho veces la cantidad de dinero que costó la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate lo que significa eso, ¿no? O sea, Europa es Europa y la cantidad de población y la cantidad de cosas. ¿Y qué hizo Venezuela con todos esos recursos? ¿Qué hizo Venezuela? La pregunta es esta. La pregunta no es solo Chávez, o sea, la pregunta es qué pasó con Venezuela durante todas esas décadas que Venezuela estaba nadando en la abundancia. ¿A dónde fue eso? Entonces, hay ese karma que no les permitió desarrollarse con esos recursos a un nivel que debieron haberse desarrollado. Es decir, la gente dice, sí, antes Venezuela estaba bien porque había plata y chupaban y iban de compras a Miami todos los viernes y eran dueños de 3 o 4 empresas multinacionales que vendían tabacos en Sudamérica y eso estaba bien, pero con ese nivel de ingresos y de recursos y de todo lo que se hizo, se podía haber llegado a un nivel de desarrollo y de trascendencia que no lo hizo. Y después viene una crisis en los 80, terrible, y viene un proceso de inflación y demás, que lleva a la época de Carlos Andrés Pérez, que propicia que haya un descontento social generalizado, porque aparte el venezolano no está acostumbrado a sufrir mucho y cuando sufre un poco reacciona.
y que tratan de buscar una salida. Aparte que había pobreza, y pobreza también grande y generalizada, porque como pasó en todos los países de la región, había riqueza, pero la riqueza era para una minoría, ¿no? No Claro. era para la gran mayoría. Y este es cuando aprovechó Chávez y aprovechó Cuba y aprovechó la peor izquierda para tomarse el poder, porque Chávez ganó. Así, eso es otra cosa que hay que tener claro. Chávez ganó democráticamente las elecciones. Así diga lo que Contra Chávez, la primera primeros fue años, todos los contra la elecciones que él mujer que tenía, era al una igual Miss Universe, si no me equivoco. O sea, la primera elección le decían el de la que, Bella y la Bestia contra una mujer que era una Miss Universe. Y él ganó. Y efectivamente, como tú mencionas, o sea, todos estos regímenes en gran medida, bueno, no todos, pero los nuevos fueron elegidos. Y Chávez fue elegido, como tú mencionas. y fueron votados, y esa gente llegó ahí a través de la legitimidad democrática, pero que es la legitimidad que hoy en día la que cuenta, ¿no? Entonces, no tiene un pretexto desde ese punto de vista Venezuela, porque Cuba hubo una revolución. Castro llegó a través de una revolución. Allende ganó el poder democráticamente, pero con el apoyo de otras fuerzas, ¿verdad? Y también ocultando sus verdaderas intenciones. Chávez, yo no sé, él nunca ocultó sus intenciones. Manejó un discurso Al nacionalista. principio sí, al principio él se vestía con chaquetón y corbata y hablaba muy bien y él no decía que... Fue después de las primeras elecciones, o sea, ya fue para la segunda. Y lo que pasa es que también, es disculpa. que la izquierda tiene esa estrategia de camuflarse bien. Claro. Y sabe hacer esas cosas, pero en el fondo cuando tú le escuchas el discurso y sabes de qué estás hablando, no estaba ocultando las intenciones, estaba guardando una imagen muy positiva y teniendo un discurso algo nacionalista, porque tenía hasta asesores de esa índole, como a Norberto Ceresole o Ceresole, el argentino, que es del nacionalismo, y te dabas cuenta que manejaba, pero ya en el fondo podías ver las pretensiones, al menos a mí siempre me parecieron las pretensiones de él claras. Yo me acuerdo, yo estoy pendiente de la situación política de Sudamérica por lo menos desde 1995, desde que yo tengo 10 años, veía noticias y discurso y leía los periódicos, entonces yo me acuerdo, o sea, yo a Chávez le veía como de izquierda en esa época. Y todo el proceso que está viviendo ya después de 20 años después de Venezuela, es el resultado de esta consecuencia histórica que parte de la independencia, que parte con Bolívar, o sea que Chávez haya refundado Venezuela con el nombre de República Bolivariana, es un nombre bien tenido, ¿no? Porque hay gente que dice, no, Bolívar estaría en contra. No, Bolívar es ese germen subversivo terrible que le da este karma, porque yo no conozco Venezuela. De todos los países de Sudamérica que conozco todos los países de Sudamérica menos Venezuela y las Guyanas. Conozco todos los países de Sudamérica. No conozco, no me interesa ir, nunca he querido ir. Algún rato iré, si es que amerita en el futuro, no sé. Pero tengo amigos que han estado en Venezuela y todos concuerdan, esto es algo muy subjetivo lo que voy a decir, pero concuerdan que hay un ambiente pesado en Venezuela, que hay algo que no se siente en las otras partes de Sudamérica. Y ese karma lo sigue viviendo hasta el día de hoy, porque lo que pasa en Venezuela es terrible y me compadezco con el sufrimiento de los venezolanos. Yo he visto las condiciones de hambre, de miseria, que ni Cuba me parece que ha llegado a eso en el continente. Ya es directamente, propiamente el hambre de un régimen bolchevique, porque ni siquiera Cuba llegó a eso. Es terrible, o sea, es terrible, es lo anti-orden del cosmos total, ¿no? Me apena mucho por los venezolanos y demás, pero se tiene que entender las consecuencias de dónde viene esto y cómo podría seguir si es que cambian poderes políticos de un momento a otro, porque la solución no es el cambio de un gobierno, ni el cambio de ley, la solución es el cambio de una cosmovisión, ¿no? O sea, Venezuela, aparte es muy simbólico que pase todo lo que pase justamente en el bicentenario de las independencias, y aparte que está queriendo exportar el problema al resto del continente, no solo con los regímenes políticos que ya hubieron, como el de Correa o actualmente el Evo Morales en Bolivia, o Ortega y demás, sino porque es evidente para cualquiera que sabe un poco de historia que realmente no es Evo Morales, es García, es Álvaro García. Sí, porque no, Evo es una figura, es el otro, claro. Claro, pero, o sea, y todo lo que está pasando, en realidad hay un plan, esto es evidente, o sea, más allá de ver los documentos o no, Cuba está detrás de Venezuela y hay una intención de desestabilizar al continente para esto, para lo que siempre ha querido el comunismo y la izquierda. ¿Qué es lo que quieren? Y siempre lo han dicho, la revolución y la guerra civil mundial. Ese es su objetivo, la revolución y la guerra civil mundial, no en un punto de la tierra, en un país, es mundial, es un proletarios del mundo unidos, es un tema de la guerra
civil de los comunistas en contra de los no comunistas. Entonces, hay gente que piensa que el problema de Venezuela ya está por pasar porque parece que hay este gobierno de este masón por el otro lado. Esto más bien recién podría estar empezando para el resto del continente, porque hay esta migración que la mayoría de migrantes venezolanos que vienen al resto de Sudamérica no tienen ninguna responsabilidad en lo que pasa, y es gente, sí, seguramente honesta y demás, pero también hay gente problemática, hay gente adoctrinada en un sistema equivocado como el socialismo, que ya vienen con ideas equivocadas desde Venezuela, y además de eso, hay agentes de inteligencia venezolanos entrenados por la inteligencia cubana que vienen a propósito a nuestros países a desestabilizar la región, que eso no se tiene que descuidar, porque eso no es conspiranoia, es decir, yo no puedo hacer, es la realidad. Acciones concretas yo no sé cuáles puedo asegurar, pero hay muchas acciones que son tan sospechosas que te dan a pensar que si no son obras de la inteligencia venezolana, a propósito para generar un ambiente de conflicto que podría desencadenar, o sea, en algo mayor. Ahorita Bolsonaro en Brasil y va a tomar una posición, y no nos olvidemos quiénes están también atrás de los bandos enfrentados, o sea, no es que solamente Maduro. Maduro está con China y está con Rusia. Claro. Y tampoco no es solamente del otro lado Brasil, o sea, también está Estados Unidos y Europa, hasta cierto punto, Europa, y los diferentes países hispanoamericanos que nos reconocen. También. Y yo alguna vez me puse a pensar, hace muchos años, que si alguna vez habría una oportunidad de que surgiera una nueva guerra mundial, iba a ser en Sudamérica, y parece que no me estoy equivocando. Quizá pueda ser que eso nos brinde algo más. Pero no, esto no se acaba, o sea, no es que, no, eso es no conocer historia, ¿no? La Unión Soviética tuvo entre guerra civil y guerras internacionales, y hasta que finalmente ya su poder se consolidó como la segunda potencia del mundo, desde 1917 hasta 1952. Entre las propias guerras internas rusas, después la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra civil europea, y después las guerras de Corea y demás. Entonces, el comunismo está en constante estado de guerra y de alerta, y si tienen que hambriar a millones de personas y matar a millones de personas y en medio continuar con guerras y con masacres y hambrunas, el comunismo lo hace. Porque hay gente que piensa, yo he escuchado que no puede ser que caiga más bajo Venezuela. Puede caer más bajo, mucho más bajo. Y si no hay una respuesta desde afuera, no, desde adentro los comunistas no van a soltar el poder. Pensar que un comunista va a soltar el poder es como pensar que un banquero va a soltar sus ganancias. O sea, de forma voluntaria no lo van a hacer. Tiene que haber una intervención externa. A menos que sea Gorbachev. Claro, pero eso es parte de... Eso era parte de un plan orquestado. Claro, de la KGB, claro. Y me preguntas a mí, no es que el comunismo, la élite soviética desapareció. Rusia es peligrosa también. Se transformó, se cambió de peluca, eso fue todo. Rusia hay que tener mucho cuidado porque Rusia tiene ideas nefastas, inclusive gente de pensamiento tradicional, entre comillas, como Alexander Dugin. Tiene ideas terribles, que a mucha gente les atrae y les equivoca, y en el fondo es un odio a la civilización occidental y al trasfondo inclusive histórico, metafísico y tradicional. Entonces, todo eso no lo hablar ahora porque no hay que nadie, pero Rusia no es que se acaba el comunismo y ya, y de pronto son, no sé, una maravilla. Y más bien esa manipulación que hacen del pasado imperial ruso también no me gusta, me parece que es muy peligrosa. Bueno, el mismo Stalin, cuando ya acabó la purga y exterminó a toda la nobleza y a la aristocracia rusa y a la realeza, cuando empezaron la guerra con Alemania, se valió del discurso patriótico sin importarle nada, ¿no? Claro. Entonces, eso es una estrategia típica de los rusos, de los comunistas, que si tienes que utilizar un discurso para llegar al siguiente punto de tu objetivo, lo haces. Entonces, lo de Venezuela es gravísimo porque eso es un problema continental. Porque a diferencia de lo que pasaba con Cuba, Cuba era una isla y a pesar de esto logró exportar su influencia y demás, pero no había un problema en el sentido de, por ejemplo, de hacer una presión social en el resto del continente. ¿Por qué? Porque como estaban tan cerca de Estados Unidos, los cubanos que salían eran verdad que estaban huyendo del comunismo y se iban a Estados Unidos porque estaba ahí, ¿no? Y no había esta gran ola de gente que salía de Cuba como sale actualmente de Venezuela y que ya te digo, en la mayoría de los casos es gente que no es responsable y que es víctima de lo que sucede y de las circunstancias y están en contra de Chávez, pero también hay elementos que están buscando y están aprovechando las circunstancias internas de los países sudamericanos para llevar a otro grado de conflicto.
Claro, y hay que tener en mente que la situación venezolana se ha degradado principalmente por acciones, las acciones burocráticas del régimen y obviamente la caída del precio del petróleo en el mercado global. O sea, de cómo han mantenido prácticas sociales que no se pueden mantener y en los precios del petróleo han bajado y esa es la situación en Venezuela. Y hay que recalcar nuevamente lo que mencioné anteriormente, Cuba envía infiltrados por todos los países. Se dice de que, o sea, la gente no sabe esto, pero Chávez era una persona sumamente supersticiosa, sumamente ligado a santeros, sumamente ligado a diferentes cartomantes. O sea, era una persona que creía fielmente, fue iniciado en el IFA antes de ser presidente y su amistad con Fidel y su elogio a Fidel partía muchas veces no tan solo de sus hazañas comunistas en la lucha, sino también de este mito espiritual. Y se dice que también la caída de Venezuela empieza, aunque tú no lo creas, cuando Chávez sacó los huesos de Bolívar. No sé si recuerdas ese suceso, y Claro. todo el mundo que estaba involucrado en hacer esa orden creo que ha muerto, a excepción de una mujer, pero me puedo equivocar. Ah, qué Y interesante. y hay que tenerlo en mente, tú sabes, hay un babalao en Miami que dice que hay babalaos con Evo Morales ahora mismo en Bolivia. O sea, hay una infiltración de mecanizar el IFA, mecanizar la santería, militarizarla en pro del comunismo y para mantener el comunismo. Y es como si tú tomaras una fe religiosa africana y lo usaras a tu bien. Y ese es el gran, pues esa es la gran maldición que ha hecho en los cubanos. Y muchas personas dicen que hay muchos rituales mágicos en los cuales ellos han hecho una cosa que se llama cambio de cabeza, ¿verdad? De que tú no mueres porque pasas la muerte a otra persona, ¿verdad? En este caso sería la muerte del régimen cubano, de cómo se ha mantenido. Y vemos ahora la situación en Venezuela que, como tú mencionas, los rusos están metidos ahí, pero los chinos también están metidos ahí. Y vemos una situación donde el comunismo está vivo y presente en toda Hispanoamérica para ir terminando, sea como sea que le llamen, tú sabes, le pueden llamar la FARC, le pueden llamar sandinismo, le pueden llamar Sendero Luminoso, le pueden llamar Frente Popular, le pueden llamar, tú sabes, zapatistas o no zapatistas, le pueden llamar socialismo del siglo XXI, pero la realidad es que está presente, está incrustado en nuestra academia, está incrustado en nuestra inteligencia, las personas repiten la izquierda inconscientemente porque era el lado del cerebro, y vemos un resurgir, ¿verdad? Vemos un Bolsonaro tomando control en Brasil, vamos a ver cómo eso va. ¿Cómo tú ves el futuro? ¿Cómo tú ves esta situación venezolana para ir terminando, Francisco? ¿Cómo vemos el futuro de Hispanoamérica en relación al comunismo? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo las personas van a despertar? ¿Qué tú ves en el futuro inmediato? Yo veo conflicto y veo guerra, y me parece que eso es algo positivo, porque la guerra siempre es positiva. Digan lo que diga quien sea, los humanitarios, los leones. Y hay que recalcar, en Venezuela lo único que tú tienes que ir es llegar con comida y baterías recargables portátiles y la gente ya se va a tranquilizar. O sea, no sé si recuerdas ese atentado que le hicieron a Maduro, que explotó un dron y de repente todos los militares fueron corriendo. O sea, el que piense que Venezuela va a ser una fuerza militar, obviamente me puedo confundir, pero, o sea, los que piensan que son prospectos para luchar por un régimen que nadie cree en él, o sea, yo creo que están muy equivocados. O sea, lo que yo digo es que no se trata tanto del prospecto militar, pero va a haber conflicto. Sí va a haber conflicto independiente de la calidad de militares que tengan o no Venezuela, porque Maduro o quien sea después que le suceda, aparte de todos los negocios, toda la trama que hay detrás del gobierno venezolano, porque no solamente son ellos, hay muchos intereses y muchos conflictos y muchas cosas detrás de todo. No van a dejar que eso se acabe tan fácil. Claro. Entonces, si tiene que haber, va a haber bronca y va a haber. Y en el resto de países, en Ecuador, por ejemplo, hay mucha gente que está abriendo los ojos a muchas cosas y está reaccionando y van a pasar cosas, ya están pasando. Aparte, la situación económica continental y global es problemática. Se prevé que para el próximo año, en 2020, haya más problemas económicos y eso va a acarrear más inestabilidad social y de eso se van a valer estos grupos justamente como siempre se han valido para sacar provecho o intentar sacar provecho y, y promover su agenda, ¿no? Entonces, el tema todavía se demora. La gente a mí tiene una especie de optimismo como en todos los temas un poco estúpido, pero no se dan cuenta, yo tampoco soy adivino, puedo exactamente decir lo que va a pasar, ¿no? Pero puedo
analizar la situación y los hechos para tratar de proyectar, de hacer prospección. Y yo veo que va a haber conflicto. Conflicto no solo de Venezuela, conflicto continental. Porque también no es que es Venezuela y el gobierno de Maduro, o sea, es de izquierda continental. De izquierda continental, y que va a haber una... Porque al haber tantos venezolanos en todas partes, de haber agentes infiltrados, van a haber problemas. Van a haber problemas, y al haber intereses de China y de Rusia tan fuertes en Sudamérica como no ha habido nunca, porque China prácticamente ahora es la dueña de Sudamérica. China está desde Argentina hasta Venezuela. Y de Desde África Argentina. también, hay que señalar también que está muy metido también en el otro continente, exacto. Entonces, Estados Unidos también está preocupado por la influencia de eso en su propio hemisferio, es evidente. Entonces, yo no sé en qué puede acabar concretamente todo. Pero pienso que va a haber un gran periodo de inestabilidad que va a empezar entre este año y el próximo, que puede desencadenar en un gran conflicto, muy pequeños, un gran conflicto, no como unas guerras convencionales que nosotros tenemos en la cabeza, sino de unas formas distintas, focalizadas en algunas partes del continente, y va a haber, o sea, va a haber reacción también en contra de eso, ¿no? Entonces también es una oportunidad porque puede ser que haya gente que pueda acceder a posiciones de gobierno para tratar de encauzar, y de poder político para tratar de encauzar de una mejor manera nuestra realidad, ¿no? Está pasando, quizás el signo de Brasil también es interesante, no es tampoco Bolsonaro ni mucho menos un, no sé cómo llamarlo, el mejor ejemplo que puede haber ahora, pero sí tiene cosas muy claras, y en ese sentido hay mucha gente que se está cansando, pero también lo que no se entiende es que no es solamente que gente como Bolsonaro llegue al poder o no, porque él puede llegar al poder, pero él tiene todo un pensamiento en contra, ¿no? Brasil también es un país bien tomado por la izquierda, el pensamiento de la gente y las instituciones culturales y educativas. Entonces, si se quisiera cambiar eso por completo, tiene que ser una completa revolución en el sentido verdadero, o sea, de cambio total, y volver al origen completo, y que se tendría que enfrentar a absolutamente todas las organizaciones que no permiten eso. Y eso te va a llevar al conflicto, te va a llevar a la guerra, si en verdad quieres hacer un cambio real. Si no quieres hacer un cambio real y solo vas a hacer un tiempo en el gobierno y demás, y vas a hacer unas medidas Temporera. temporales y de parche, va a pasar lo que pasa en otras partes, en Sudamérica, ¿no? O sea, puede haber hasta gobiernos sumamente fuertes, hasta represivos, como las mismas dictaduras, de reacción, porque también eran de una derecha liberal, las dictaduras, hay que entenderlo bien, en su circunstancia histórica también. Y después acabaron esos gobiernos, ¿de qué vinieron? ¿Y qué pasó con la región? Entonces, Claro. no es un tema de gobierno de uno o de gobierno del otro, es un gobierno de la estructura real, las bases, la falla de los cimientos socavados de la República. Y aquí queremos una solución real en toda Hispanoamérica. Tenemos que entender que tenemos que cambiar el sistema político. Mientras haya el sistema político actual, no va a pasar nada. Va a haber momentos y momentos. Va a haber una época en que el péndulo esté aquí y después acá, como ya ha pasado en nuestra historia, pero va a seguir habiendo todas estas cosas, ¿no? Y la izquierda en eso lo tiene claro. La izquierda sabe que cuando llega al poder no tiene que dejar el poder. En cambio, la derechita liberal hoy que es menos mala que la izquierda, que también es negativa, pero es menos mala. Todo este en el tema democrático, la final le da cabida a la izquierda para que acceda al poder. Porque a través del sistema democrático es como la izquierda se va sentando directa o indirectamente en las instituciones. Entonces, tiene que haber un cambio espiritual. En realidad esto es mucho más amplio, tú entiendes, ¿no? Tendría que haber, y yo no pienso que va a pasar eso. Entonces, por eso pienso que va a haber conflicto. Más bien pienso que es la oportunidad para que desde otros focos pequeños la gente se organice y empiece a vivir de otra manera y a crear organizaciones, órdenes políticos paralelos a los Estados-nación sudamericanos, y que eventualmente en mediano y largo plazo lo reemplacen por completo, ¿no? Yo pienso que el futuro de Sudamérica ya no son los Estados-nación, que han sido el gran problema que tenemos hasta ahora, sino que son las ciudades de Estado. Volver a una estructura de origen hispano, que ya está pasando inclusive, como te comenté la otra vez, pero desde más bien están intentando desde el norte hacerlo desde acá. Volver a nuestra raíz y entender que nuestra función principal
es la comunidad, y la comunidad es nuestra prójimo, el próximo, mi vecino, donde yo vivo. Yo pienso que esa realidad es la que hay que dar el paso adelante. Hay que hablar y seguir e insistir en esto para poder encontrar soluciones reales, porque si no, nunca vamos a pasar de esta dinámica absurda de intercambio del poder entre la peor izquierda y la derechita liberal que le da el paso a la otra. Y a veces esta derechita liberal en muchas posiciones culturales y morales es peor que la izquierda. La misma izquierda, porque también es marxista cultural, humanitarista, buenista, estúpida. Entonces, el problema es total. Eso es lo que hay que entender, que es un problema total y que la solución también debe ser total. Francisco, muchísimas gracias por esta charla muy buena. Yo espero que a todo el mundo le haya gustado. Cualquier duda, cualquier pregunta, escríbanlo en los comentarios. Nosotros siempre tomamos el tiempo de contestar. Para aquellos que quieran conocer más de los proyectos de Francisco, visiten su canal, El Otro Ecuador. Voy a poner el enlace aquí al final de la entrevista. Francisco, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches.